Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un cono, una maceta tipo cono de 70 centímetros de altura. Como ya sabemos, mojamos siempre nuestro molde y forramos el mismo, ¿no? Recuerda que puede ser con cualquier otro papel. Yo uso papel de cemento, pero pueden usar cualquier otro papel periódico, pero normalmente esos tipos de papeles son para un solo uso, ¿no? A veces el cemento es un poco más grueso y te dura para trabajar varias veces. Le ponemos nuestro jebo, manguerita y nuestra malla. Todo esto ya hemos enseñado en el canal, qué tipo de malla, cómo ponerlo. Si aún no lo has visto, déjame un comentario y yo te mando el video de cómo, bueno, los pasos y todo. Unimos nuestra malla y ponemos nuestra mezcla. Nuestra mezcla es 2 de arena y 1 de cemento, como ya sabemos en el canal. También un video dedicado a la mezcla en nuestro canal, ya son casi 150 videos, así que te invito a que te suscribas si no estás suscrito, si eres nuevo, y sigue en mis redes sociales como Instagram y Facebook. Y subimos nuestra mezcla con nuestro guante, como una media luna en la mano, más o menos formando así, y vamos subiendo. De ahí ya comenzamos a cortar siempre al ras de la parte de abajo de la boca, y lo que sobra vamos poniéndolo arriba para hacer nuestra base. La mezcla es suficiente para tener el gruesor que deseamos, ¿no? Limpiamos nuestra mesa y comenzamos a dar una pequeña pulida, sin apretar tanto, ya que la mezcla está muy fresca y se va a deformar, ¿no? Luego de eso comenzamos a secar. Ya sabemos que el secado también es 2 de arena y 1 de cemento. Comenzamos a secar todo en nuestra maceta, no importa si es en exceso, es necesario. Y comenzamos a hacer la parte de la base, la parte de arriba. Recuerden también que en este tipo de macetas todos incluyen platos. Si desean pueden hacer su plato con las sobras de la mezcla que nos queda siempre. Porque muchos me preguntan qué hago con las sobras. Normalmente al final hago los platos, ya que los platos consumen menos mezcla, y mientras más platos vaya haciendo, menos mezcla nos va quedando, ¿no? Así que después de esto me sobrarán para un plato o quizás 2 platos, ¿no? Ya luego me quedan casi nada de mezcla. Comenzamos a secar siempre donde hemos trabajado ahorita. Limpiamos nuestra mesa. Toda esta mezclita lo llevamos a un recipiente y le echamos agua, un poquito más de cemento, y comenzamos a nivelar, si se puede decir, ¿no? Toda la maceta que tenga una sola forma, ya sin huecos, sin nada. Vamos a ir nivelando toda la maceta. La mezcla es más o menos como se aprecia en el video, ¿no? No es ni muy aguachento ni muy seco. Su consistencia es como se aprecia. Hacemos todo eso en la maceta, vamos presionando siempre, presionando, y si nos ve un poquito de malla o alambre, lo hincamos con nuestra plancha. Recuerden que en el canal también hemos hecho varios de estos videos. Hemos hecho, creo que uno de los últimos, cómo hacer un baño ecoamigable para tu mascota. Ya hemos hecho en el canal, y eso nos sirve para poder hacernos nuestras primeras ventas, innovando, haciendo cosas distintas, como un baño ecoamigable de cemento, porque siempre se ha visto de madera, ¿no? Por la madera, como repito en ese video, te suele pudrir muy rápido, ¿no? Así que el cemento aguanta más. Bueno, comenzamos a secar. Como repito, bastante secamos, ya que es una maceta que vamos a hacer modelo liso nada más, así que es muy rápido la elaboración. Comenzamos a cortar siempre la parte de abajo
De ahí buscamos una regla o una madera que esté lo más recto posible para ir raspando, ¿no? Vamos raspando siempre al ras de la parte de abajo, ¿no? Que es la boca. Vamos raspando y todo lo que se raspe ya es que ya no vale, y todo lo que no raspe, digamos, queda como sitios donde la regla no ha pasado o no ha raspado. Ahí vamos rellenando. Con la sobra vamos rellenando los lados donde no ha raspado la plancha, y donde sí ha raspado y ha deformado un poco, simplemente lo presionamos y lo semipulimos. Lo mismo hacemos con todo, dejamos casi un poco pulido la maceta para que sea más fácil al último de dar el acabado. Comenzamos a secar nuevamente, ya uno de los últimos secados. Vamos a secar, como digo, bastante, ya que ya estamos a punto de acabar con esta maceta, ¿no? Secamos todo, siempre mayormente, siempre la parte de abajo, que es donde se suele, digamos, deformar, ¿no? Que secamos bien. Mientras que se va secando, en la parte de arriba nosotros vamos raspando, vamos a dar ya el gruesor a la base. Si lo hemos hecho bien, simplemente vamos a nivelar que esté recto, ¿no? Para que la maceta quede bien en el plato. Después de eso echamos un poco de agua, formamos un charquito, y si hay huecos lo tapamos con el mismo charco, ¿no? Pasamos la plancha, secamos, y mientras que eso va secando en la parte de arriba, nosotros vamos trabajando ya. Ahora la parte de abajo que dejamos secar es el detalle del secado, ¿no? Mientras que seca un lado, nosotros vamos trabajando otro, y así viceversa. Ahora sí comenzamos a raspar todo, a sacar todo lo que hemos secado. Ya es necesario jalar con fuerza, solamente si ya lo hemos pasado la regla y hemos rellenado los espacios que nos ha podido, digamos, raspar. Ya simplemente ahora jalamos y comenzamos a dar pulidas pequeñas. Con que las pulidas son semi pulidas, ya que todavía no falta dar todo el acabado, y no queremos tampoco que nuestra mezcla se mueva tanto, ¿no? Así que vamos ya limpiando nuestra mesa nuevamente. Vamos raspando la parte de arriba, simplemente para sacar ya el secado. Vamos aplanando un poco los lados para pasar a la curva. Recuerden que también ya hemos hecho en el canal cómo hacer una curva, y también cómo desmoldar una maceta. En el canal ya tenemos varios videos del desmolde, cómo desmoldar una maceta redonda, cómo desmoldar una maceta cuadrada, cómo tarrajear una maceta, cómo impermeabilizar una maceta para que no traspase la humedad, ¿no? Todo eso hay en el canal, toda esa información. Tenemos un curso. Pídeme el link, yo te lo paso para que veas todo el completo, ¿no? Así que vamos puliendo, ya pasamos la curva de arriba, vamos puliendo, nos ayudamos con un poco de esponja, principalmente en la parte de arriba, ya que a veces la curva deja marcas, ¿no? Ya si la maceta está muy seca, usamos la ayuda de la esponja, pero como ven, ya solamente usamos en la parte de arriba. Para el resto ya es suficiente con digamos, la plancha, ¿no? Como ven, ya va teniendo un acabado pulido, sin marcas, sin nada, que vamos a darle ya los toques finales, ¿no? Un pulido para que ya no quede marca la misma plancha, así que son pulidos completos sin dejar marca. Ya ustedes poco a poco vayan practicando así con macetas pequeñas hasta que le agarren el ritmo, ¿no? ¿Cómo hacer el molde? Muchos se preguntan, muchos comentarios también recibo sobre eso. Ya hemos enseñado en el canal cómo hacer un molde, pero hemos enseñado cómo hacer un molde desde cero, pero con una maceta pequeña.
con un recipiente de plástico, creo, pero esa es la idea. De la misma manera ustedes pueden usar un balde o algo parecido y lo vuelven un molde. Ya tendrían su molde. Bueno, terminamos de ya hacer, lo dejamos secar 24 horas. Luego lo desmoldamos, lo pulimos y todo. Miren, acá esto es una maceta de 1 metro de altura. Es el mismo modelo, gente, que es un poco más cónico. Acá les enseño la foto, los platos. Espero les haya gustado y nos vemos.